Qué maravilla el internet por satélite. Ahora tengo una página web para hacer las reservas en línea. Las habitaciones, el comedor, todos los ambientes tienen Wi-Fi. Y el hotel siempre está lleno. ¡Qué belleza de internet, oiga! Promociono mi ganado por el Instagram, por el YouTube y el Skype. Pido la vacuna y los alimentos por el internet. Ahora tengo más tiempo para estar con la familia, diga usted. Qué bueno es el internet por satélite. Cada día hablo con mi hijo que estudia en Santa Cruz y con mis comadres y compadres que viven en Potosí y Cobija. Ahora estamos más cerca que antes. Internet por satélite. Agencia Boliviana Espacial, nuestro espacio. Hemos hablado de México, Latinoamérica, Venezuela, hemos hablado de su relación, por supuesto, con Estados Unidos, las perspectivas que pueda tener el gobierno de López Obrador en relación a estos temas. Pero, a ver, hay que analizar lo que me parece muy importante. López Obrador en México, internamente, ¿es viable? ¿Es posible? ¿Cuánto de gobernabilidad tiene? ¿Cuáles son los pros que puede tener, por supuesto, en tema de reforma que todo el mundo está esperando en México? ¿Cuáles los contras? Vamos a analizar estos temas con nuestros invitados, pero después de ver cuál es la realidad de los resultados en México en relación a la elección del domingo. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. De este modo, según la estimación a base del conteo rápido, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos la Historia se convertirá en el próximo presidente de México por un periodo de 6 años. El presidente saliente, Enrique Peña Nieto, además de felicitar a su sustituto, le aseguró una transición ordenada y eficiente. Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del Gobierno de la República para realizar una transición ordenada y eficiente. El presidente electo aprovechó su primer discurso tras la victoria electoral para reiterar sus planes para los próximos 6 años. Ante todo, llamó a la unidad del pueblo para poder solucionar los problemas que México enfrenta. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general. Obrador reconoció que el problema principal de México es la inseguridad. Precisó que para combatir la inseguridad, en vez de aplicar la fuerza, luchará contra la pobreza y desigualdad como raíces del problema. A partir de mañana convocaré a representantes de derechos humanos, a líderes religiosos, a la ONU y a otros organismos nacionales e internacionales para reunirnos las veces que sean necesarias y elaborar el plan de reconciliación y paz para México. Además, reveló que para lograr la reconciliación en el país, pedirá la ayuda tanto a nivel nacional como internacional. Como afirmó Obrador, por otra parte, aseguró que luchar contra la corrupción y la impunidad será la misión principal de su gobierno. Detalló que como primer paso, los contratos del sector de energía serán revisados para detectar corrupción y anormalidades. Consideró combatible la corrupción, ya que según él, la corrupción no es un fenómeno cultural, sino fruto de una decadencia política. Bien, a ver, 53% hasta el momento, porque es un proceso largo del recuento electoral, ¿no? 53% de la votación, se estima un 63% de participación ciudadana en las elecciones. Es muy buen porcentaje también de participación. México siempre está en el promedio del 58-60, ha subido, es decir, que los mexicanos se han sentido motivados para ir a votar, pero yo recuerdo elecciones realmente muy cerradas, ¿no? Este 53% es una carta blanca a López Obrador para que haga reformas estructurales en México.
Bueno, en alguna medida incrementa notablemente su legitimidad y por supuesto su poder, ¿no? Porque ahí está precisamente la posibilidad de hacer viable transformaciones o reformas estructurales. Vicente Fox sacó 15 millones, fue un presidente muy votado. Peña Nieto batió un récord, 19 millones, fue el más votado. López Obrador tiene 30 millones, o sea, ha pulverizado todos los récords. Aparte de eso, de los 9 estados, porque es un estado, es un régimen federal, 6, según mis datos, que yo creo que se van a confirmar, porque como tú dices, el dato oficial final no ha salido, pero por los márgenes porcentuales, 6 están bajo control de Morena, del partido de López Obrador. En 2 estados ha sacado el segundo puesto y solamente en Yucatán ha sacado un tercer puesto. O sea, tiene una presencia territorial abrumadora. Ese es otro aspecto. No solamente está yendo como presidente, pero con una debilidad con respecto al territorio, sino que tiene copado. En términos de lo que podría ser la mayoría congresal, está garantizada y ahora lo que hay que ver es hasta cuánto llega y ahí se va a producir lo que tú dices. ¿Cuán carta blanca realmente tiene por el peso específico de una correlación de fuerzas abrumadora? De hecho, ya tiene mayoría absoluta, tanto en diputados y probablemente se replique esto en senadores. Estás hablando de un presidente que está entrando con poder, con legitimidad y con la posibilidad de hacer reformas estructurales que hace más de 5 décadas no se han hecho. A ver, Álvaro, la transición mexicana es muy larga, 5 meses. López Obrador recién va a asumir el 1 de diciembre de este año, el gobierno. Tiene una estructura, tú lo has descrito muy bien, una estructura estatal muy fuerte de décadas y décadas y décadas. Yo creo que PAN no ha hecho nada en relación a la estructura del PRI. El PRI sigue siendo prácticamente el que te ha delineado la ruta de gobierno, la ruta del poder en México, ¿no? Por lo tanto, teniendo estos indicios, pues yo también sería conservador, mucho más todavía, mucho más. Sí, entiendo que la Constitución mexicana no contempla la figura de la reelección. O sea, tengo 6 años y me voy a mi casa. Para siempre. Para siempre, además. Claro. No hay la posibilidad de que espere otros 6 años más, ¿no? Solamente el presidente mexicano puede ejercer 6 años una sola vez y luego se va a su casa. ¿Esto significará realmente que López Obrador se quede en ese plano conservador o se atreverá a hacer reformas estructurales en México? En algún momento López Obrador en campañas anteriores decía hay que hacer una asamblea constituyente, hay que refundar las estructuras del Estado mexicano. En esta campaña ni lo ha mencionado. ¿Cómo lo ves tú? Va a ser difícil, seguramente apostará para algunos cambios estructurales. La lucha contra la corrupción es uno de sus líneas discursivas en toda la campaña. Creo que mucha gente ha votado justamente porque López Obrador representaba esa línea, que en México casi es inexistente. Su propia experiencia como alcalde no le ha dado ningún juicio por corrupción, han caído un par de colaboradores, pero nunca se demostró que él estaría involucrado en esos temas de corrupción. Por lo tanto, ya parte con una imagen de que puede luchar contra la corrupción. Si López Obrador se dedicara solo a eso y logra algo, ya habría sido uno de los mejores presidentes de México. Es decir, porque como lo habíamos dicho anteriormente, la corrupción está incrustada en el Estado. Sí, pero para ello tienes que ser radical. O sea, a ver, si quieres derrumbar grandes problemas, tienes que tomar determinaciones radicales. ¿Las tomará López Obrador? ¿Estará con el suficiente músculo para hacerlo? Tiene un discurso contradictorio. Por una parte dice no va a tocar al presidente Peña Nieto por los actos de corrupción de los que ha sido acusado, la Casa Blanca, hay otros procesos de corrupción, no voy a tocar a esto, pero caiga quien caiga, incluso compañeros míos tendrán que ir a la cárcel si cometen actos de corrupción. Es contradictorio porque hay que empezar, sea de quien sea, lo pasado, lo venidero, la corrupción es un flagelo que hay que pelearlo todos los días. Álvaro, yo escuchando el mensaje presidencial la misma noche del 1 de julio, si se han dado cuenta, sí, es muy contradictorio. Primero te dice, caramba, te da la impresión de que este es un gobierno de reconciliación nacional, ¿no? O sea, no voy a tocar a nadie del pasado, no se preocupen, no va a haber ningún tipo de problema, no es de venganza, palabras textuales, ¿no? Y luego te anuncia unas reformas económicas que dice que van a entrar a actuar desde el primer día, ¿no?
a, primero, jubilación para todos, una especie de renta, ¿no? De vejez para todos los mexicanos, acceso gratuito a la educación para todos los jóvenes y niños mexicanos. A ver, Franklin, ¿cómo hacemos esto en México? Yo creo que va a ser poco probable que logre materializar esto, porque las condiciones estructurales de México establecen que es un país pobre. 43% de pobreza, 7% de extrema pobreza. En una población de 127 millones de habitantes, estás hablando que hay 63.5 millones de pobres. Si tú quieres hacer reformas que vayan directamente vinculadas a una masa de capital o un volumen financiero para subvencionar a través de políticas sociales esto que tú mencionas, es inviable, por lo menos en el corto plazo. Entonces, hay pues un discurso en realidad electoral que ha tenido que ser moderado, y ahora vamos a ver lo que es la gestión, porque siempre entre lo que es la retórica electoral es una cosa y otra cosa es cuando con guitarra, como decimos, ¿no? Se va a sentar a gobernar. Su ventaja es que tiene viabilidad política, porque tiene una presencia territorial muy importante, porque en un Estado federal, si no tienes presencia territorial, estás realmente amarrado de manos. Por el hecho de que no te olvides que en los estados federales hay legislaciones estaduales, y entonces cualquier reforma nacional tiene que pasar por un proceso de consenso muy complejo en el nivel de los estados. Correcto. Esa es la gran virtud y la gran, ventaja que tiene López Obrador con respecto del pasado. Claro. Porque Vicente Fox, cuando entró a gobernar, no tenía un estado de situación de ventaja y supremacía territorial, y tenía minoría congresal. Entonces López Obrador tiene otro estado de situación. Pero además hay un detalle muy importante, lo sabemos bien por inferencia en la ciencia política. Los estados federales te dan la posibilidad de que el juego de nuevos liderazgos surjan precisamente desde lo local hacia lo nacional, sí, lo cual no pasa en nuestro los país. Estados de descentralización claro, clásica. Que ese es un tema muy complicado. Aparte de ese problema, López Obrador tendrá que generar a partir de esas regiones, ¿verdad?, el nuevo liderazgo que posiblemente lo supla, a menos que se atreva a cambiar la Constitución mexicana de 1917. Háganme el favor, a menos que se atreva a eso López Obrador, que no lo veo con el fuste necesario para hacerlo. Álvaro, el PRI y el PAN, el PRI por supuesto con décadas y décadas de existencia, Dios mío, es imposible pensar el Estado mexicano sin el PRI, y PAN, que yo creo que es una creación del mismo PRI en su momento, ¿verdad? Porque así fue. ¿Habrán pasado a la historia en México? No, de ninguna manera. Yo creo que el PRI tiene tanta vida en el sistema mexicano. El propio sistema de partidos era el PRI, ¿verdad? Con esos matices que decíamos, algunas corrientes más de izquierda, más de derecha, etcétera. Por lo tanto, no creo que desaparezca el PRI. Están en un mal momento. Eso también ha favorecido al candidato López Obrador. El PAN también está en un mal momento. Por lo tanto, hay una ventaja no solo numérica en cuanto a lo que ha conseguido López Obrador en los estados, sino que al frente tampoco hay una oposición que esté en condiciones de presentarse, por lo menos de manera inmediata, como un oponente serio que obstruya las políticas. Claro, porque Meave se le hace críticas muy fuertes, que fue el candidato del PRI. Ni siquiera ha podido alcanzar el mínimo del voto duro que tenía el PRI, ¿no? Está abajo del 20%. Lo cual te implica que prácticamente el PRI estaría pasando la crisis más seria de votación que ha tenido a lo largo de su historia, y estamos hablando de casi 80 años de partido político. Sí, es así, el PRI seguramente se va a reinventar, ha sido la historia de México, es esa, por lo tanto, pero esa es una ventaja en todo caso para el presidente López Obrador. Cuando hablábamos de estos retos y los datos de la pobreza son contundentes, un país con esa extrema pobreza del 7%, otros hablan del 5%, es contundente, es realmente preocupante. Creo que López Obrador basa su experiencia de alcalde, donde sus mejores medidas han sido justamente renta a la vejez y educación, becas para mujeres solteras, madres, jefas de familia, etcétera, etcétera. Él ha impuesto políticas sociales, que no es lo mismo, aunque podría ser más importante manejar la alcaldía del Distrito Federal que un país pequeño de otra parte del mundo. Por lo tanto, tiene una experiencia real en la administración, en la cosa pública. No sé
si realmente estos sistemas federales son los que generalmente te permiten reproducirte, que los liderazgos necesariamente salen de los gobiernos federales. No es el caso de López Obrador, uno. En Estados Unidos, el primer país federal quien nos enseñó el federalismo, el presidente Trump, es un outsider. Pero Trump es outsider, eso te decía. Es decir, él se siente, López Obrador se siente un outsider. Claro, pero él mismo lo ha dicho. Es, por favor, estamos hablando de un hombre que ya está 15 años en política, ¿no? Bueno, al menos más. Pero que no representa al establishment mexicano. Claro. Ese es el En realidad, mira, Carlos Mesa aquí también se siente un outsider, o sea, ¿verdad? Y ha sido expresidente. Lleva razón. O sea, pero, y lleva razón porque Carlos Mesa no representa el establishment político que maneja este país, ni en la anterior era, ni en la actual, por supuesto. Exacto. Ahora, lo que hay que ver es, evidentemente, si López Obrador, con esta gobernabilidad aparente que tiene, porque vamos a ver cómo le va también en las elecciones dentro de 3 años, porque no nos olvidemos que la mitad del Congreso mexicano se renueva dentro de 3 años. Sí. ¿No? Es decir, habrá que ver ahí ya la primera evaluación, pero pareciera que está entrando con un Congreso bastante equilibrado. ¿Tendrá gobernabilidad? Esa es la pregunta que tenemos todos. Por lo menos en este tiempo, sí. Esperemos que no se erosione rápidamente para que México no entre en un proceso turbulento de desinstitucionalización, porque ciertamente va a tener un aguerrido PRI y PAN que no van a estar en la línea de ser una oposición funcional ni muy transadora. O sea, va a tener una oposición dura. Por eso su mayoría le va a permitir en alguna medida hacer viable por lo menos su primera etapa. Pero también en 3 años es un tiempo suficiente para ver si López Obrador está yendo por el camino correcto. Y esto tiene que ver mucho con fenómenos diferentes. La principal preocupación en México es la inseguridad. México, de las 10 primeras ciudades del mundo, 5 están en México. 5. En México, ciudades enteras han sido evacuadas porque se han instalado los cárteles y hay casi un pacto con la policía de no presencia, es decir, la policía, algunas ciudades directamente se ha retirado, toda la ciudad se ha evacuado y estás hablando de una mafia que no solamente funciona en clave transnacional, sino que está directamente y ha penetrado directamente en las esferas gubernamentales. Por eso López Obrador, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que hacer una purga, digamos que del gobierno sí, pero de la policía, del ejército, esos poderes fácticos son extremadamente complejos. Si tú te quieres meter a tocar, en este caso la policía, por ejemplo, ya sabes, los que quieren meterse a hacer reformas de la policía les va como en la guerra, y eso lo sabemos no solo de experiencia mexicana. Así es, ¿no? Y que son factores de ingobernabilidad al final y al cabo, ¿verdad? Pero por supuesto. Muy, muy importantes. Claro, estamos bajo la lógica clásica de entender que la ingobernabilidad o el acecho político puede estar en base a mayorías, minorías parlamentarias, y no es así. Yo veo dos riesgos, Álvaro. El primero, Franklin lo ha descrito, el tema de inseguridad ciudadana, pero otro que me parece importantísimo es la relación con un grupo empresarial poderosísimo en México. Yo no creo que se puedan avanzar en ciertas reformas, educación, renta de vejez, etcétera, sin dañar ciertos intereses empresariales. ¿Cuál será la relación de López Obrador con los empresarios mexicanos, que por supuesto están entre los más poderosos del mundo, además? Conciliadora por una parte, pero también de un poco de pagar deudas históricas. México, uno de los países más grandes de la región, es un país absolutamente con unas disparidades, unos desequilibrios terribles, ¿verdad? Son muy poca gente la que maneja la riqueza de México. Creo que ahí va a tener un lindo escenario, un poco para mostrar ese talante de vocación social que pregona López Obrador y por qué ha llegado al gobierno. Por lo tanto, alguna reforma que permita rescatar tributos de estos grupos privilegiados de toda la historia de México es un elemento. Está él hablando mucho de la reforma en el tema de hidrocarburos, ¿verdad? Ahí tiene también un campo habla de nuevas refinerías, habla de dar un protagonismo mayor al Estado para seguramente tener mayores liquideces para inversión pública, etcétera. Permíteme hablar un poco de la inseguridad que hablaba Franklin. Es terrible, lo que pasa es que en México hemos naturalizado tanto la violencia y la inseguridad. En el primer trimestre de este año, según los datos que he chequeado, casi 8,000, 7,000 y pico homicidios.
400 actos de violencia política en un trimestre, 20% más que en el periodo igual del 2017, es decir, va en alzada. Son cifras espeluznantes. Y pelear, como siempre he dicho, pelear con esos poderes que de alguna manera han generado una complicidad del Estado, es terrible, es terrible. Por eso creo que ahí va a ser uno de los golpes más duros que va a recibir López Obrador, porque esas instituciones son muy difíciles de cambiar, más aún con el propio apoyo que ha tenido de la ciudadanía López Obrador. En la parte económica hemos hablado de la pobreza, la extrema pobreza. Esta relación con los empresarios va a ser fundamental, porque ahí va a poder mostrar López Obrador realmente su signo. Es decir, acá un poco quitemos, primero están los pobres, lo ha dicho, voy a ser más amigo de los pobres, entonces quite algo a los ricos para darles a los pobres. Ojalá lo haga, porque ese va a mostrar quizá ese elemento los 3 primeros años de que tiene el interés de cambiar ese México desigual. Pese a la contundente victoria de López Obrador, 53% histórico, más de 30 millones de mexicanos han votado por López Obrador. Este es un dato tremendamente. Es un récord. Es un récord, pero yo diría aplastante, ¿no? La mitad de los pobres que hay en México. Así de sencillo. Aunque no me crea, con esos datos, el gobierno de López Obrador tiene todavía más incertidumbres que certezas. Quiero agradecer muchísimo a Franklin Pareja, profesor universitario, experto en temas políticos. Franklin, gracias por estar en este Sabor a Tierra. Marcelito, gracias a ti. Se ha quedado muchas cosas en el tintero, pero de México recién vamos a empezar a hablar. Tenemos 6 años para hacerlo. Álvaro, muchísimas gracias por estar en Sabor a Tierra, en este Sabor a Tierra que ha tenido hoy día, sabor a taco, sabor a chile. Gracias, Marcelo, como siempre un gusto estar con ustedes dos, así que hasta la próxima. Tenemos México, tenemos muchas cosas. México para rato. Así es. Así es. A ustedes muchísimas gracias por su tolerancia, por su atención. Hasta luego.